Entonces nosotros estábamos viendo este ejercicio en la clase pasada, estábamos viendo esta matriz de esfuerzos en el sistema coordenado XYZ, XYZ porque estamos ante una matriz de 3 por 3. Entonces, en este caso, lo que necesitábamos hallar eran los valores y vectores principales, ¿cierto? Entonces, em, empezamos primero con unas verificaciones previas, como nosotros no estamos manejando la teoría de tensores, que de por sí ya nos dan, pues digamos que el tensor de orden 2 pues es una matriz de 2 por 2 o de 3 por 3 dependiendo pues de las dimensiones que estemos trabajando. Pero como en este caso nosotros no estamos trabajando con la teoría de tensores, miren que en ningún momento he usado notación tensorial, únicamente para hablar de la parte de el delta de Kronecker. De resto, en ningún momento he usado la notación tensorial, pues porque aquí no se hace muy necesaria por ahora, después la utilizaremos. Aunque pues sólido se caracteriza, esta materia se caracteriza por hacer varias simplificaciones, entonces muchas de esas notaciones que ustedes vieron en tensorial pues se hacen innecesarias, se pueden unificar en una sola notación. Entonces, en este caso tenemos que verificar dos cosas. Tenemos que verificar primero que la matriz, o en nuestro caso el tensor, sea cuadrado, ¿cierto? Entonces puede ser de 2 por 2 o de 3 por 3, ¿cierto? Si es de 2 por 2 significa que estamos ante un problema en dos dimensiones. Si estamos ante una matriz de 3 por 3 pues estamos ante un problema de tres dimensiones, ¿cierto? Entonces, efectivamente, en nuestro caso, la matriz tiene de 3 por 3 es cuadrada, entonces se cumple esa verificación. Y la segunda verificación que tenemos que hacer, y que eso no viene implícito ni en el concepto de tensor ni en el concepto de matriz, es que esa matriz sea simétrica. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros estamos empleando teoría que estamos aplicando en sólidos que son, bueno, los medios continuos, ¿cierto? Un sólido que representa casualmente también un medio continuo, en este caso un sólido, entonces necesitamos que se cumplan ciertas características, ¿cierto? Y ustedes vieron que en la deducción asumí que era un sólido que era continuo, que era uniforme, que era homogéneo, bueno, varias cosas, ¿cierto? Para poder pues tomar como ese pedacito de diferencial de sólido, ¿cierto? Ya sea en 2D o en tres dimensiones. Entonces, producto de esa deducción obtuvimos pues que estábamos ante una matriz simétrica. Si no nos da una matriz simétrica, significa que no estamos ante un sólido que cumple las condiciones de medio continuo, entonces no podremos aplicar pues toda esta teoría, ¿cierto? Pero pues afortunadamente era un sólido en tres dimensiones tiene una matriz, ¿qué? Que tiene una matriz homogénea, perdón, una matriz simétrica, entonces chulito también en esa verificación. Esa verificación uno la hace mentalmente, pero es bueno que ustedes la tengan presente para el momento en que vayan a abordar un problema de estos. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces uno piensa que, bueno, toda esta teoría se puede aplicar a cualquier sólido y no. Son sólidos que cumplen estas características. ¿Listo? Entonces, para hallar los esfuerzos principales y las direcciones principales en las cuales se desarrollan los esfuerzos, recuerden que las direcciones principales, y aquí yo tengo mi sólido, pues voy a tener una dirección principal N1 gorrito y va a tener una dirección principal N2 gorrito, ¿cierto? Y que en esta dirección se va a desarrollar un sigma 1 y un sigma 2. Pero resulta que nuestro sólido está en equilibrio, o sea, en dos dimensiones, en tres dimensiones. Aquí lo estoy dibujando en dos dimensiones para simplificar el gráfico, pero la misma teoría se aplica para tres dimensiones. Resulta que en dos dimensiones yo voy a tener también un N1, digamos, prima, gorrito, ¿cierto? Eh, y voy a tener el mismo sigma 1, ¿cierto? Porque yo necesito que mi sólido esté en equilibrio. Esa fue una de las condiciones que yo empleé para sacar toda mi teoría, tanto de la ley de Cauchy como, bueno, todo eso. Entonces, que nuestro sólido está en equilibrio. Entonces, si tengo una fuerza que va hacia la izquierda, esa misma fuerza tiene que ir hacia la derecha, ¿cierto? Porque si no vamos a tener un sólido en movimiento eh, que no está en equilibrio estático, más bien, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que realmente lo que nosotros estamos obteniendo es un juego de vectores, no estamos obteniendo un único vector,
solamente que para facilitarnos los cálculos, pues nosotros solamente vamos a tomar pues un vector, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener también un N2 gorrito, digámoslo así, prima, en donde se va a desarrollar el mismo esfuerzo sigma 2 gorrito. Recuerden cuando nosotros estábamos hallando el diferencial, que era un cubo y que había aquí un sigma y, pero aquí volvía a aparecer ese sigma y, ¿cierto? Y que aquí había un sigma x, pero que aquí también había un sigma x, ¿cierto? Y que aquí habían unos cortantes también, ¿cierto? Unos esfuerzos tangenciales. Yo les digo cortantes, pero bueno, eso es la misma cosa, ¿cierto? Y que en nuestro caso son iguales, tau xy, tau xy y tau xy. Pero miren que si un esfuerzo tangencial va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Si ven que el sólido está en equilibrio, por eso es que realmente cuando yo hago todas las operaciones y me encuentro con esa condición de vector unitario, entonces ahí ya no me está apareciendo un solo vector, sino como un juego de vectores, ¿cierto? Que se hace necesario que se construyan con la ley de la mano derecha, sí y no. No en el sentido de que miren que realmente si yo escojo, digamos, y escojo este, realmente estoy obteniendo también dos direcciones principales. Si escojo este, si escojo, digamos, este y escojo este, también estoy obteniendo las dos direcciones principales, ¿cierto? Que en nuestro caso en dos dimensiones pues se necesita. Y si tengo este y si tengo este, pues también la estoy obteniendo, ¿cierto? Que ese es en últimas el objetivo de nuestro ejercicio. Ahí es cuando no se hace necesario. ¿Cuándo se hace necesario? Cuando yo quiero construir la matriz de ortogonal. Recuerden que en últimas, esto es un problema de cambio de base, ¿cierto? Entonces, todos mis vectores van a estar organizados en columnas. En últimas, yo voy a construir una matriz A, ¿cierto? Digamos una matriz de transformación A, y va a estar formado por los vectores N1, N2 y N3, ¿cierto? Si yo deseo mostrar eso como una transformación, como un cambio de base, sí se hace necesario que se construyan en, que en- con la ley de la mano derecha, ¿cierto? En nuestro caso, no es necesario porque nosotros no vamos a llegar a esa construcción, porque realmente a nosotros lo que más nos interesa es verificar que esto se cumple con el círculo de Moore, o sea, nosotros nos vamos a ir por otro lado. Sin embargo, si desean hacer la verificación, pues como ustedes lo vieron en tensorial, pues ustedes verifican que el determinante de A, ¿dónde es que está? Aquí está. El determinante A sea igual a 1 para que sea una matriz ortogonal, ¿cierto? Que es más fácil verificarlo así. ¿Por qué les digo que es más fácil verificarlo así? Porque otra forma de verificarlo es que ustedes hagan esto. Que N1 cruz N2, no, N producto punto, no, N cruz N2, pues les dé el resultado que es N3, ¿cierto? Es mejor hacer el determinante. Es mejor. Y en últimas, el determinante es la solución del producto cruz, ¿cierto? Entonces, y el producto cruz es la solución del determinante. Entonces, es mejor de una vez irse directamente por que el determinante A sea igual a 1, ¿cierto? Porque recuerden qué propiedades tienen las matrices de cambio de base. O sea, acuérdense cuando nosotros estamos trabajando si esto es A, es una matriz de cambio de base, A es una matriz de transformación. ¿Qué característica tiene esa matriz de transformación? Pueden escribir por el chat, no hay problema.
Cuando yo hice la deducción de cambio de base, la matriz de transformación, ¿qué característica tenía? Que es una matriz ortogonal, ¿cierto? Entonces, como es una matriz ortogonal, ¿qué determinantes puedo obtener con las matrices ortogonales? ¿Cuál es la característica de una matriz ortogonal? Mm, sí, el determinante es, sí, en nuestro caso sí, pero realmente el determinante de una matriz ortogonal es más o menos uno. ¿Por qué les digo que sí, no? Es igual a más o menos uno, ¿cierto? En nuestro caso, como nosotros necesitamos que eso sea construido con la ley de la mano derecha, entonces por eso es que nosotros decimos que el determinante A es igual a más uno. Pero realmente, si ustedes hallan uno de estos dos vectores, en el caso de mecánica de sólidos no hay problema. O sea, yo no necesito la verificación de que sean eh, construidos a partir de la mano derecha, porque es que miren que en última yo estoy obteniendo el mismo estado de esfuerzo. O sea, en nuestro caso no interesa mucho, porque nosotros nos guiamos más por construcciones gráficas que por construcciones matriciales o tensoriales. Por eso es que, digamos que yo en mi caso no le doy tanta importancia. En tensorial, cuando uno ya está trabajando, digamos, la parte mecánica y todo eso, ingeniería mecánica, eso sí es muy importante. Pero, pues en nuestro caso no lo es, ¿listo? Entonces, para que no se preocupen por si yo no les pido pues que construyan esa matriz, listo, yo nunca les pido que construyan esa matriz. Eh, Además, porque realmente si les pidiera estrictamente que construyan la matriz, ustedes tendrían que construir como cuatro matrices, entonces mejor. Para concentrarnos en cosas que sí atañen al tema de los sólidos, entonces por eso es que yo solo les pido, si hallen el tema de los esfuerzos principales y corrobórenlo con el círculo de Moore, listo. Entonces estábamos hablando del paso uno, bueno, que era ya los esfuerzos principales, entonces que nosotros lo que buscábamos era resolver este problema, que el determinante de esta resta fuera igual a cero. Entonces lo que hacíamos era precisamente construir esa resta. Continuábamos, bueno, hacíamos todas las operaciones, el álgebra necesaria. Y entonces algo que sí les voy a pedir encarecidamente es que siempre que desarrollen este determinante lo igualen a cero. ¿Por qué? Porque es que ustedes están hallando son las raíces de una función. O sea, no están hallando, pues, ustedes no están descomponiendo un polinomio, ustedes están hallando las raíces de una función. Y recuerden que las raíces de una función es el corte de la función con el eje horizontal. ¿Listo? Entonces, por eso es que es igual a cero. Entonces, desarrollamos el determinante. Ustedes pueden emplear lo que necesiten para desarrollar por el método, desarrollar el determinante. Yo recomiendo mucho el método de los cofactores, me parece que es el más intuitivo. Hay otros métodos que Kramer, bueno, muchas cosas ahí, pero pues en mi caso, pues prefiero emplear este. Entonces, expandiendo, ustedes obtienen este polinomio. Pueden resolver ese polinomio como lo deseen, pueden expandirlo, simplificarlo, bueno. Realmente esta es una de las pocas cosas que tienen muchas formas de solucionarse, entonces cualquiera está bien desde que dé resultado correcto, ¿cierto? Eh, y producto pues de esa factorización y esa simplificación nos encontramos con la ecuación característica. Yo prefiero no decirle polinomio característico porque nosotros necesitamos desarrollar es una ecuación, no un polinomio, ¿cierto? Necesitamos es hallar las raíces de una función, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación característica, ecuación que tenemos que resolver. En nuestro caso, uno como sabe más o menos que va por buen camino. No que le está dando bien el resultado, sino que va por buen camino. Puede que ustedes se equivoquen en un número, que lo escribí mal en, no sé, en MATLAB, entonces me salieron otras raíces. Ustedes como saben más o menos que van bien. Cuando ustedes están trabajando en un problema de tres dimensiones y les sale un polinomio de grado, una ecuación de grado 3.
Si están en 2 dimensiones y les sale una ecuación de grado 2. Si no, preocúpense. ¿Listo? Entonces, generalmente, como nosotros estamos en el tema de los sólidos, que son continuos y bueno, todo eso, entonces generalmente esas raíces existen, ¿cierto? No van a ser raíces imaginarias ni complejas, nada de eso. Lo que sí podemos hallar es el caso en el que tenemos, digamos, 2 raíces iguales o 3 raíces iguales, ¿cierto? Entonces, pero ustedes ya vieron esos casos en mecánica tensorial, ¿cierto? Entonces resolvemos la anterior ecuación y digamos cuando ustedes resuelven esta ecuación, puede que el programa que ustedes usen para resolver esta ecuación les saque el polinomio o las raíces del polinomio, digamos 25, 50, 75 o 50, 75, 25. ¿Por qué se la saca en desorden? Porque es que el programa usa esos métodos numéricos para resolver ese polinomio. Entonces, por eso es que él los saca de acuerdo al orden en que él los encuentra. Y dependiendo pues del algoritmo que él tenga internamente, pues le va a arrojar unos valores. Ustedes sí que van a hacer, van a empezar a organizar pues estos valores, ¿cierto? Los organizan, sigma 1 mayor que sigma 2 mayor que sigma 3, ¿cierto? Eso sí los organizan ustedes. Si se los da el programa organizados, pues mucho mejor porque no les toca hacer pues el paso de organizar esos vectores, esos valores. Pero pues si no, pues ustedes los organizan en un momento. Eso tampoco pues es ningún inconveniente, ¿cierto? Ese es el primer paso. Ahora nos vamos para el paso 2. El paso 2, que es el más largo realmente, es el de desarrollar las direcciones principales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desarrollamos las direcciones principales? Pues resolviendo este problema, ¿cierto? Entonces escogemos el primer valor principal o el primer esfuerzo principal y lo que hacemos es reemplazarlo en esta ecuación. Al reemplazarlo, pues nos va a quedar algo de este estilo. Y en notación matricial, pues vamos a obtener pues esta operación, ¿cierto? Entonces, pues nosotros desarrollamos esta operación, ya sabemos multiplicar, restar matrices, y lo que obtenemos pues es esta ecuación, este sistema de ecuaciones, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿cierto? ¿Cuáles son las incógnitas? Alfa 1, beta 1 y gamma 1. Alfa 1, beta 1 y gamma 1 son los cosenos directores, ¿cierto? Son los cosenos directores de N1 gorrito, ¿cierto? Entonces, todo eso igualado a 0, pero miren que este 0 ya es un vector diferente al 0 del determinante, que es un escalar, ¿cierto? Continúo, armo el sistema de ecuaciones, pero bueno, resulta que yo tengo que imponerle una condición a mi sistema, ¿cierto? Para que los vectores existan, ¿cierto? Y el hecho de que esta condición exista hace que se genere pues todo ese sistema de vectores que realmente voy a obtener, ¿cierto? Realmente es el que me hace sacar como 4 vectores, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo 4 ecuaciones, 3 incógnitas. Tengo que descartar una ecuación, ¿cierto? Porque es un sistema redundante. Entonces, la que nunca voy a descartar es la de vector unitario. Nunca descarten esa. Pero puedo descartar cualquiera de las otras. ¿Cuál? Pues la que me queda más fácil de resolver. A mí me queda más fácil de resolver esta ecuación y esta ecuación. Pero ustedes podrían haber escogido perfectamente esta primera y esta segunda. O esta primera y esta tercera. También es válido. Eso no importa. Lo importante es que ustedes escojan 3 ecuaciones para poder resolver el sistema, ¿cierto? Entonces yo escogí la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces despejé beta 1 de esta primera ecuación, que bueno, está como muy fácil. Pues beta 1 es igual a 0, tengo mi primer valor. Y bueno, hice todo el despeje y llegué pues a esta conclusión, ¿cierto? Hice los reemplazos, llegué a alfa 1, a gamma 1. Y entonces, ¿qué verificación sí les voy a pedir? Primera verificación, esta verificación, que verifiquen que cada uno de los vectores les dan unitarios. Eso sí es la primera verificación que les solicito que realicen y así ustedes se dan cuenta de pasos si hicieron bien el procedimiento. Si no, pues ustedes dicen, no, pues lo hice mal porque no me dio uno. Tengo que volverme a dar qué fue lo que hice mal, ¿cierto? Uno siempre tiene que hacer como digámoslo así, esa clase de elementos, ¿cierto?
Bueno, aquí pues la clase pasada les está explicando que en realidad uno obtiene son dos vectores y que esos dos vectores pues son en equilibrio. Bueno, listo. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo. Voy a hacer el primero y el segundo para que el tercero pues ya sale por el mismo procedimiento, pero voy a hacer el segundo porque aquí viene la segunda verificación que ustedes tienen que hacer, que es así, se las voy a pedir. B sigma 2 es igual a 50, ¿cierto? Creo que era así, 50. Entonces el problema quedaría como. Entonces, 57,024, 50, 50, esto es 0,24, 0, 0, y este número ¿qué es? Se me olvidó. 43. Recuerden que vamos a resolver este problema. Sigma menos sigma n por i por n gorrito igual a 0. ¿Cierto? Entonces esto queda sigma menos sigma 2 i por n2 gorrito es igual a 0. ¿Listo? Este es el problema que vamos a resolver ahora. Entonces, menos sigma 2 que es 50. ¿Cierto? 50 por la matriz identidad que es 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esto que multiplica a, como voy a hallar a N2 gorrito, entonces será alfa 2, beta 2, gamma 2. Y esto es igual al vector 0, 0, 0. ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos a operar. Listo. Entonces, ustedes me van a ayudar ahí. ¿Cuánto es 57 menos 50? Generalmente 7, ¿cierto? Generalmente 7. 7 menos 50, 7. Generalmente 0. 24 menos 50 por 0, 0, ¿cierto? Entonces me dará 24. 0, 0. 50 menos 50, 0, 0. 24, 0. 43 menos 50, pues menos 7 generalmente, ¿cierto? Si me equivoco, me dicen, listo. Alfa 2, beta 2, gamma 2, ¿cierto? Y esto es igual a 0, 0, 0. ¿Cierto? Entonces, formamos los sistemas de ecuaciones. Entonces sería, vamos a formar la primera ecuación. Es esta primera ecuación. Multiplicamos esta fila por esta columna. Y esto, ¿cierto? Entonces, 7 alfa 1. Pero esperemos que este color sí se vea. Más. Más 24 gamma 2 es igual a 0, ¿cierto? La segunda ecuación, pues 0 igual a 0, ¿cierto? La segunda ecuación, pues me da 0 alfa 1, vamos a escribirlo acá, 0 alfa 1 más 0 beta 1 más 0 gamma 1 es igual a 0, ¿cierto? Y de la tercera ecuación, pues voy a obtener lo siguiente. Era esta. Entonces será 24 alfa 1 más 0 menos 7 gamma 2. Ay, no, yo porque escribí igual a 0, ¿cierto? Miren, yo corrijo acá. Gamma 2, este es alfa 2, beta 2, gamma 2. Y este es alfa 2, ¿cierto?
Entonces aquí tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, ¿cierto? Y le impongo mi condición de vector unitario. ¿Cuál es mi condición de vector unitario? Ah, bueno, alfa 2 al cuadrado más beta 2 al cuadrado más gamma 2 al cuadrado, esto es igual a 0. Esta es la condición de vector unitario. Ah, 1 es igual a 1, sí. Ay, qué bien. Ay, gracias porque si no, resuelvo todo el ejercicio, ¿no? Ni me doy cuenta. Es la condición de vector unitario, ¿cierto? Entonces, ¿cuál ecuación vamos a escoger? Bueno, pues aquí como que toca sí o sí escoger 3 nada más, ¿cierto? Tenemos esta y tenemos esta, ¿cierto? Porque es que miren que esta ecuación, la segunda ecuación, ¿cómo me va a quedar? Esto me va a quedar 0 alfa 2, pues 0. 0 beta 2, 0. 0 gamma 2, 0, ¿cierto? O sea, 0 igual a 0. No, pues no hice nada, ¿cierto? Entonces, únicamente pues puedo escoger cualquiera de estas dos, ¿cierto? Aunque aquí voy a obtener pues un caso muy particular. Ya van a ver cuál es. Entonces resulta que eh, nos vamos a ir acá y vamos a reescribir eso, ¿cierto? 7 alfa 2 más 24 gamma 2 es igual a 0, ¿cierto? 24 alfa 2 menos 7 gamma 2 es igual a 0, ¿cierto? Y alfa 2 al cuadrado más beta 2 al cuadrado más gamma 2 al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Listo. Este es mi sistema de ecuaciones. Bueno, entonces, ¿cómo procederían a resolver esto acá? Alguien que me pronto me diga, ay, profe, yo tengo una idea. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, sí, pero es que miren, ustedes de aquí tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo, ¿ustedes qué haría? Pues resolver primero este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y después reemplazar los valores en la tercera ecuación, ¿cierto? Porque miren que aquí no hay ni alfa, ni no hay beta. Entonces yo, en mi teoría, estas dos ecuaciones son como independientes, ¿cierto? Entonces empecemos. Aunque da lo mismo realmente. Entonces, vamos a llamar a esta 1, 2, 3. Entonces, despejamos alfa 2 en 1, ¿cierto? Entonces, 7 alfa 2 más 24 gamma 2 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, 7 alfa 2 es igual a menos 24 gamma 2, ¿cierto? Entonces, alfa 2 es igual a menos 24 gamma 2 sobre 7, ¿cierto? ¿Es cierto o es falso? Cierto, ¿cierto? Reemplazo alfa 2 en 2, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, 24, entonces escribo aquí la ecuación, 24 alfa 2 menos 7 gamma 2 es igual a 0. Entonces, 24, entonces reemplazo alfa 2, es igual a menos 24 gamma 2 sobre 7
menos 7 gamma 2. Ya sabe más o menos por dónde va el resultado, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cuánto es 24 por menos 24? Ya miro el chat. 576, listo. Eso, menos 576, listo. Entonces, menos 576 gamma 2 sobre 7 menos 7 gamma 2. Ya no es porque les digo que realmente era lo mismo. Y entonces, menos 50, menos 576 sobre 7 menos 7, ¿cuánto me da? Menos 82,285. Gamma 2 es igual a 0, ¿cierto? ¿Y a cuánto equivale gamma 2? Cero, ¿cierto? Entonces miren que ya aquí ya tengo un primer valor, ¿cierto? De aquí ya tengo un primer valor. Entonces, en este caso, eh, ¿ustedes cómo procederían en este caso para resolver? Cuéntenme. Ajá, sí, sí. Pues es que se despeje, pues es que yo les quería mostrar los dos casos. ¿Cuáles eran los dos casos? Sí. Primero, el primer caso era este, en el que realmente no vamos a tener como tan claras las ecuaciones, ¿cierto? Y segundo, en este que, bueno, como una se cancela, entonces obligatoriamente tengo que escoger estas dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, lo que yo hago es alfa 2 a que es igual acá, a cero, ¿cierto? Entonces reemplazo. Sí, no, ese procedimiento es válido, realmente. Porque a ustedes les da cero, cero. Realmente este tipo de matrices que vemos acá, no es común reencontrarnos este tipo de matrices. Porque esto es como si en un estado nosotros, en una de las direcciones nosotros hicimos cortante, en uno de los planos, ¿cierto? En el plano XY, ¿cierto? Entonces, un plano, realmente eso es un caso raro que uno no se encuentra a menudo, realmente uno se encuentra a menudo esa matriz llena, ¿cierto? O esa matriz llena o esa matriz solamente con los elementos de la diagonal, pero ese caso uno casi no lo encuentra. Entonces reemplazo gamma 2 y alfa 2, ¿cierto? Entonces, en este caso, eh, en 3. Entonces, en este caso, ¿qué tengo?
alfa 2 al cuadrado más beta 2 al cuadrado más gamma 2 al cuadrado es igual a 1, ¿cierto? Entonces alfa 2 es igual a 0 más beta 2 al cuadrado más gamma 2, que es 0, esto es igual a 1. Entonces beta 2 al cuadrado pues es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, beta 2 es igual a más o menos 1, ¿cierto? Entonces, como ya tengo los valores de alfa 2, de gamma 2 y de beta 2, pues beta 2 es igual a alfa 2, que es 0, beta 2, que es 1, y gamma 2, que es 0, ¿cierto? Yo generalmente escojo los valores positivos, generalmente, pero pues no se preocupen tampoco por eso, que no es como algo como muy, en nuestro caso no es muy dramático, porque en el caso en el que nosotros tenemos en 3 dimensiones, voy a dibujar acá el cubito, ¿cierto? Nosotros supuestamente, ¿qué vamos a obtener? Un N1 gorrito, cuénteme. Ah, este es N2 gorrito, disculpe. Este es N2. N2 gorrito. ¿Cierto? Ustedes lo que realmente están obteniendo al solucionar ese sistema de ecuaciones, pues es esto. N2 gorrito. Yo no sé qué direcciones tiene N2 gorrito, ¿cierto? Ni N1 ni N3. Pero es para mostrarles que realmente, en nuestro caso, no es tan importante hallar esa construcción, porque a nosotros no nos interesa mostrar todo desde una parte tensorial y que todo lo puedo hallar a través de la teoría de tensores, sino que más bien es como entender el problema del sólido, ¿cierto? Que realmente voy a tener dos vectores y que si yo obtengo realmente una dirección principal no está equivocado. Si obtengo esta dirección principal no está equivocado. Si obtengo esta otra dirección principal no está equivocado. O si obtengo esta tampoco está equivocado, ¿cierto? El hecho es entender, miren, yo voy a obtener realmente, en el caso de 3 dimensiones, voy a obtener realmente son 6 vectores, ¿cierto? Son 6 vectores representados pues de esta forma, ¿cierto? Que voy a escoger uno de ellos como mi vector principal y que así voy a hacer mi construcción. Pero pues realmente en nuestro caso no es importante. Entonces van a ver en el libro de sólidos que dice, es importante cuando se va a hacer la construcción del cambio de base. Es que con el cambio de base yo sí no puedo escoger los 6 vectores. Tengo que escoger 3 de ellos, ¿cierto? ¿Cuáles escogería? Ah, bueno, los que me hacen la construcción de la ley de la mano derecha. Y sin embargo, eso tampoco es que sea como ley, porque ustedes ya van a los libros, digamos, de mecánica, de ingeniería mecánica, y ellos incluso abren el espacio que pueda ser un determinante igual a -1. Entonces, y eso no quiere decir que esté mal hecho ni nada de eso, no, no, simplemente se escogieron otros. Listo. Entonces, para que en mecánica de sólidos ustedes ven que todo se simplifica mucho. ¿Por qué en tensorial no se simplifica? Porque allá se trabajan con líquidos, porque allá se trabajan con diversos estados que no permiten estas simplificaciones. ¿Listo? Por eso que ustedes dicen, no, es que ya no pueden simplificar. No, acá sí pueden simplificar y no hay problema con eso. ¿Listo? Esperen un momentico, yo miro una cosita acá, por favor. Listo, entonces ahora les voy a mostrar, bueno, ya después de toda esa explicación, vamos a hacer entonces las verificaciones, ¿cierto? Porque aquí ya puedo hacer la segunda verificación. ¿Por qué digo que aquí ya puedo hacer la segunda verificación? Porque para la segunda verificación necesito dos vectores. Entonces, ¿cuál es la primera verificación que habíamos visto en la clase pasada? Voy a mirar el chat a ver si alguien escribió. ¿Cuál fue la primera verificación? Sí, la suma de las cosenos de las componentes del vector tiene que ser igual a 1, ¿cierto? O sea, la norma de nuestro vector n2 gorrito
sea igual a 1. Siempre, siempre hagan esa verificación porque, digamos, ustedes hacen el cálculo y ustedes dicen, ah, ya listo, terminé. Y no hacen la verificación y resulta que les quedó mal. ¿Listo? Es como para mirar que ustedes no hayan hecho algún error de cálculo, ¿cierto? Aunque yo que les recomiendo, muestren todos los pasos cuando ustedes hagan un cálculo. Pues aquí es muy fácil, porque es que, ¿cómo es N2 gorrito? Esto es igual a 0, 1, 0, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cómo serán las componentes? Pues esto será 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado. Esto me tiene que dar igual a 1, ¿cierto? Y 1 es igual a 1, pues generalmente sí, entonces cumple, ¿cierto? Ahora la verificación 2, y que para mí es más importante que la verificación, bueno, de que eso sea, bueno, la ley de la mano derecha, yo ya les mostré que realmente eso como que no importa mucho, pero sí que importa mucho en el caso del la verificación 2 de las direcciones principales. ¿Ustedes qué se acuerdan de qué características tenían esos vectores principales cuando ustedes los hallaban en tensorial? Ya dijimos que eran unitarios, ¿cierto? ¿Cuál es la otra característica? Tienen dos características. Bueno, sí, en nuestro caso son dos. A ver si de pronto alguien se acuerda. Aquí les voy a dibujar el cubito y les voy a dar una pista. Sí, son ortogonales entre sí, ¿cierto? O sea, forman ángulos de 90 grados entre sí, ¿cierto? Y esa es la segunda verificación que yo les voy a pedir. ¿Cómo se construye esa verificación? Bueno, ustedes la pueden hacer de una forma, que a mí me parece que es la más fácil. ¿Cómo verifico yo que dos vectores son perpendiculares entre sí? Es como un repaso del álgebra lineal, ¿cierto? ¿Cómo yo verifico que eso? El producto cruz debe dar cero. ¿No será más bien el producto punto? Sí, el producto punto es el que da cero. ¿Listo? Entonces, sí, exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y esa es la segunda verificación que yo les voy a pedir. Entonces, ¿cuál es la segunda verificación? N1 gorrito punto N2 gorrito es igual a 0, ¿cierto? Y esto sí les tiene que dar, porque miren que si yo me devuelvo acá, si yo escojo N1, N1 como este y N2 como este va a formar ángulo de 90 grados acá, pero también lo va a formar con el otro lado. O sea que es independiente de los vectores que yo escoja en cada paso, ¿cierto? Pero yo tengo que encontrar que este 1 es perpendicular a este N2 es perpendicular a este N3, este 1 es perpendicular a N2, bueno, todas esas combinaciones, ¿cierto? Entonces, les voy a escribir de una vez aquí cuáles son las verificaciones que ustedes tienen que hacer. Ustedes pueden hacer estos pasos, esta verificación 2 la pueden hacer al final de los cálculos. Y N1, producto punto N3 es igual a 0. Y N2, producto punto N3 es igual a 0, ¿cierto? ¿Con qué probamos esto? Bueno, que nuestra matriz o nuestros vectores unitarios son ortogonales entre sí. ¿Listo? Entonces, eh, bueno, yo solamente les voy a hacer aquí este y este para que... Ah, no, yo solamente les voy a hacer este, disculpe. Y estos dos, pues ustedes ya los harán cuando resuelvan el ejercicio, ¿cierto? Que yo no voy a hallar N3. Entonces, N1, ¿cuánto nos dio la clase pasada? Alguien que me recuerde, por favor. 0.8, 0, 0.6, ¿cierto?
Y N2, pues ya lo acabamos de calcular y esto es igual a 0, 1, 0, ¿cierto? Miren que aquí como que nos va a dar, ¿cierto? 0, 1, 0. Y entonces, ¿qué hallamos aquí? N1, producto punto N2. Esto es igual. Multiplico este con este, ¿cierto? 0.8 por 0 más, multiplico este con este, 0 por 1 más, multiplico este con este, 0.6 por 0. ¿Esto cuánto me va a dar igual? 0 más 0 más 0 es igual a 0. Son ortogonales entre sí. O sea que son valores vectores principales. Entonces, ustedes así, esta es otra forma que tienen de verificar si todo lo que hicieron está bien hecho. Porque si no, pues les toca como devolverse, ¿cierto? A mirar, bueno, qué es lo que está mal, ¿cierto? Y miren que eso realmente no depende de los signos que yo escoja, porque 0.8 por 0 pues me va a dar 0. O menos 0.8 por 0 pues me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que esta es una mejor verificación. Me parece que se entiende mejor. Aunque si ustedes quieren trabajar con los 6 vectores, por mí no hay problema. ¿Listo? Total de las dos formas está bien hecho. ¿Listo? En sólidos, lo que tenemos nosotros es que eh, realmente el suelo que es, el suelo es entre comillas un sólido, ¿cierto? Entre comillas un sólido que se comporta a veces como un fluido, ¿cierto? Entonces, nosotros pues también teníamos pues esa herramienta de el círculo de Moore. ¿Cuál es la ventaja del círculo de Moore? Que el círculo de Moore es muy poderoso eh, porque nos ayuda a encontrar toda una relación de esfuerzos para un punto de forma gráfica. Entonces ahí realmente nosotros no tenemos que construir ninguna matriz para poder resolver el problema. Los problemas se hacen más fáciles de resolver. ¿Cuál es el problema, digámoslo así, de círculo de Moore? Que círculo de Moore no da datos tan precisos como lo daría la resolución de un problema, la solución de un problema de valores y vectores principales, por ejemplo. Pero, pues para nuestro caso, el método sirve. El método sirve también porque nos da ángulos de inclinación de planos y nos da valores y nos da todos los valores principales. Aquí no nos van a dar vectores principales, pero como ustedes se dieron cuenta, un vector principal en 2 dimensiones yo lo puedo construir fácilmente a partir del ángulo. Si yo tengo el ángulo, saco el coseno, saco el seno y ya está. ¿Listo? Entonces ya está construido, ¿cierto? Y lo bueno es que si lo construyo con cosenos y senos, nos va a dar directamente el vector unitario. O sea que ahí ya tenemos resuelto ese punto. Entonces, a raíz de eso, pues surgió el círculo de Moore. Yo sí le digo círculo de Moore porque el círculo de Moore emplea es la parte que es la parte externa del círculo. Nosotros no empleamos, digámoslo así, la parte interna del círculo. En el caso de 3 dimensiones, en el caso de 2 dimensiones, ustedes van a ver que algunos les dicen circunferencia de Moore, pero pues a mí me parece que eso es también como complicarse mucho. Entonces, ustedes le pueden decir círculo de Moore, aunque pues solamente se usa pues la parte externa y bueno, que por eso le dicen circunferencia de Moore, pero pues yo realmente no le veo problema a eso. Entonces, el círculo de Moore se basa, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hallado un sigma n y un tau n en la particularización en 2 dimensiones? Recuerden que nosotros habíamos hallado que yo les había explicado que beta era seno de y, beta era seno de teta, alfa era coseno de teta, por allá en la particularización en 2 dimensiones. Entonces nosotros, ¿para qué? Para hallar el sigma n y el tau n. ¿De acuerdo? ¿Listo? Entonces, nosotros nos vamos a pegar de ese concepto. Entonces, como tenemos sigma n y tau n, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una pareja ordenada, o sea, cada punto va a tener un sigma n y un tau n asociados. Entonces, al tener una pareja ordenada, ustedes saben que yo puedo realmente construir un sistema
cartesiano, ¿cierto? Un sistema ortogonal más bien, gobernado precisamente por este sigma n y este tau n, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a construir un nuevo sistema cartesiano en donde este sigma n y este tau n pues sean las coordenadas. ¿Listo? ¿Cómo nosotros vamos a relacionar este sigma n y este tau n? Bueno, con un ángulo teta. Pero ya vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar. Entonces vamos a coger estas dos ecuaciones y las vamos a elevar al cuadrado, ambas, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, lo que hago es pasar este al otro lado y después elevarlas al cuadrado ambos lados, ¿cierto? Entonces, de elevarlas al cuadrado ambos lados, pues voy a obtener una expresión de este estilo, ¿cierto? Entonces, sigma n menos paso este al otro lado a restar y me quedaría sigma x más sigma y medios al cuadrado y es igual pues a este pedazo de la ecuación al cuadrado y hago algo parecido en esta. Paso esta, acá a restar, esto sería 1 y 2 y estas serían las mismas ecuaciones 1 y 2, ¿cierto? Ah, no, aquí no la pasé a restar, disculpen. Entonces elevo ambos lados al cuadrado, pues obtengo pues una expresión de este estilo, ¿cierto? Ahora, expandiendo, ¿cierto? Entonces obtengo esto, ¿cierto? Expando el lado izquierdo de las ecuaciones y obtengo esto, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago generalmente cuando tengo estas dos ecuaciones? Pues las puedo sumar, ¿cierto? Las sumo normal, como sumo dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, si yo sumo dos ecuaciones, en este caso, ¿cómo me quedaría? Sería este término, más este término. Y entonces, ¿yo qué voy a obtener? Entonces, aquí vamos a tratar de hacer como esta simplificación a, sí, en estos 6 minuticos para tratar de llegar a esta ecuación que me interesa mucho. Entonces, tenemos, vamos a sumar primero, no sé cuál sumar primero. Ah, sumemos este tau x y este tau x, ¿cierto? Entonces tenemos tau xy por coseno de 2 teta al cuadrado más tau xy por seno de 2 teta al cuadrado, ¿cierto? Hagamos una pequeña sustitución aquí. Sea alfa igual a 2 teta. Eso no cambia en nada el resultado, porque siguen siendo ángulos. Coseno de alfa al cuadrado más tau xy seno de alfa al cuadrado, ¿cierto? ¿Esto que me va a quedar? Tau xy al cuadrado, coseno de alfa al cuadrado, más tau xy seno de alfa al cuadrado y este al cuadrado, ¿cierto? Y esto aquí va a ser igual, saco factor común, tau xy al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa, más seno cuadrado de alfa. Cuadrado de alfa, y esto es igual a aquí. Bueno, coseno cuadrado, bueno, esto queda como muy confuso acá, ¿cierto? Que coseno al cuadrado es coseno cuadrado. Coseno de alfa al cuadrado es igual a coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Y esto a qué es igual. A 1, ¿cierto? A 1. Entonces esto es igual a tau xy cuadrado. Y así es que apareció este término. Tau xy cuadrado, ¿cierto? Entonces esas sumas y esas descomposiciones también las hago con las otras ecuaciones. O sea, sumo esta con esta y obtengo pues el resultado pues que yo les conté y creo que aquí me faltó un sobre 2. Falta un sobre 2 porque estas dos se cancelan.
estas dos se cancelan. Y sumo esta con el mismo razonamiento y me va a dar este valor. Ustedes ya van a ver que sí les van a dar ese valor. Y entonces obtengo esta ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Sería x menos x1 al cuadrado más y menos y1 al cuadrado igual a r, ¿cierto? Esta es como la ecuación de una circunferencia en dos dimensiones, creo, ¿cierto? R al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta es la ecuación de una circunferencia. La ecuación de una circunferencia de centro en este y centro en 0. Recuerden que ya estamos en un sistema coordenado. Sigma n, tau n. O sea, aquí ya no existe ni x ni y. ¿Listo? Entonces, y el radio va a ser este, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es ese r al cuadrado? Haciendo una similitud de esta ecuación, pues será todo eso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será el radio? Será r igual a sigma x menos sigma y sobre 2 más tau xy cuadrado. ¿Listo?